apreciados alumnos. En este encuentro de hoy vamos a dar algunas pinceladas un poco sobre lo que tiene que ver con las características de la personalidad del joven, vida adulta y vejez. Vamos a tratar que cada uno de ustedes, de acuerdo a la lectura y a los materiales que estamos presentando, puedan analizar cómo son nuestras características. Sobre todo vamos a detenernos un poco en algunas características resaltantes del adulto, del adulto mayor y vejez. Así también esta clase de hoy pretende que se analice algunas enfermedades más frecuentes que pueden aquejar a los adultos mayores y que para que sirva de posibilidad de reflexión de lo que les espera en su futura profesión. Los contenidos más resaltantes tienen que ver entonces con esa vida adulta, adulto joven, integrar ese adulto con el joven y cómo se dan esas características de madurez y todos los aspectos tanto sociales como físicos, estado de salud, ¿sí? La tercera edad, cómo se presenta. Vamos a solicitar que ustedes evalúen, busquen en glosarios de términos para saber un poco qué concepto se tiene lo que es un climaterio, una ancianidad y también sobre todo cómo puede vivir la persona que está pasando por esas etapas y qué cambios puede producir en su personalidad. Lo que podremos recomendar también es que cada uno de manera particular analice un poco los posibles desajustes emocionales y las enfermedades que se pueden presentar en esta edad, considerando que nosotros teniendo ya la experiencia de nuestro centro de rehabilitación, sabemos que muchas personas mayores, adultos, muchas personas adultas están frecuentando y están solicitando de los servicios. Por eso vale la pena que desde ahora ustedes vayan reflexionando, analizando lo que va a ser su campo laboral. Las estrategias que vamos a presentar para que ustedes puedan analizar estas experiencias. Vamos a presentar algunos casos de situaciones de cómo es actualmente el adulto, las enfermedades, todo lo que tiene que ver con los cuidados, ¿verdad? Para ello vamos a presentar unos casos. Vamos a pedir que elaboren después de las lecturas. Estamos dejando 2 PowerPoints ahí para que ustedes puedan analizar las características y elaboren un cuadro sinóptico, puede ser un mapa conceptual, para aclarar qué puntos más importantes tenemos que tener en cuenta. Y una vez más, el buceo bibliográfico. ¿Para qué el buceo bibliográfico? Bueno, estamos diciendo en los ejes de contenidos, dijimos, ¿verdad?, que les recomendamos que puedan ver cuáles podrían ser los desajustes emocionales, cuáles podrían ser las enfermedades más frecuentes que aqueja al adulto mayor y al adulto. Vamos a solicitar como estrategia que ustedes realicen una entrevista a las personas de la fase etaria que estamos estudiando y luego en un encuentro presencial que hemos de tener a fin de mes podamos compartir entre todos. Por último, vamos a solicitar que elaboren algunas fichas de pautas de conducta de un fisioterapeuta ante esas personas y esos casos estudiados. De acuerdo a los ejes de contenido, solicitamos entonces que realicen, por ejemplo, una entrevista a personas de la tercera edad que sufren de alguna dolencia o enfermedad, que se elabore un afiche sobre pautas de conducta del fisioterapeuta ante pacientes de la tercera edad y ancianidad. Ahí tienen los criterios de evaluación. El cuadro sinóptico o mapa conceptual va a tener entonces un puntaje de 4
puntos, estudio de casos, que 6 puntos, ¿verdad? El caso que van a presentar a través de la entrevista, que reconozca un problema y es capaz de descomponerlo en partes, establecer relaciones entre las partes, que después en la exposición, cuando nos reencontremos, van a ustedes cada uno presentar estos casos, van a alzar en la plataforma, pero igualmente también quiero que nosotros compartamos ahora en nuestro encuentro presencial. Dice ahí como último, presenta opciones de solución, ¿sí? Ustedes van a pensar qué les recomendarían, ¿verdad? Ahí yo les preparé una pequeña guía para que ustedes puedan utilizar, así que espero que les sea útil, ¿sí? El afiche, quiero que el texto sirva para todos, es como una propaganda, que sea atractivo el afiche, para que realmente participe a través de esos recursos didácticos, o sea, le interese lo que están diciendo. También se recomienda que tenga un eslogan ese afiche, claro, preciso, ¿verdad? Que realmente sea creativo y aparezca una imagen que de por sí sea significativa, esa imagen, colores atractivos, ¿sí? Entonces todo esto vamos a hacer un collage después en las presentaciones. Ahí entonces vamos a ver el otro material que preparamos. Vamos a brevemente un ratito, vamos a dar una pincelada del material que ustedes están teniendo en la plataforma, ¿sí? Ahí tienen el tutorial que ahora estoy pasando, y acá tenemos el material sobre juventud y adulto joven. Voy a dar una pincelada de las características, ¿sí? Tenemos algunas características, la edad, ¿verdad? Que dice, bueno, en qué estadio según la psicología de Erikson, ¿verdad? Ahí tenemos la edad joven, tenemos hasta 30 años, y juventud, adultez o juventud de 20 años a 45 años, ¿sí? Acá tenemos cuáles son las pautas para que yo vea que ese joven, ¿verdad?, va a llegar a la adultez de manera normal. Quiero que vean todos los periodos, sus características, qué características, cómo es un joven. Acá tenemos una característica que lo más destacado sería del joven es su fuerza, ¿verdad?, energía, su resistencia física, ¿sí? Y que por eso decimos de que el índice de mortalidad es muy bajo en ese periodo. También van a mirar un poquitito la característica de su desarrollo intelectual, ¿sí?, de su personalidad, cuáles son las características tanto sociales y los cambios emocionales que se puede presentar en esta etapa. Y Papalia 1997, este libro ustedes pueden encontrar en la biblioteca, ¿sí?, que la edad joven es la ideal para establecer o elegir una pareja, plantearse inclusive la paternidad, lograr amistades duraderas y un trabajo estable, entre otros. Entonces, según otro autor, ¿verdad?, que aquí es una etapa muy interesante donde los jóvenes, ustedes particularmente, se plantean cuestionamientos, sus valores y sus ideales. Esta es una etapa muy decisiva en donde ustedes van a marcar lo que van a creer, ¿verdad?, el concepto sobre matrimonio, trabajo, Dios, la profesión, los amigos. Es como que se consolida ese concepto, esa manera de cómo voy a ser yo o cómo soy yo, ¿sí? Y aquí vamos siguiendo con otras características de lo que es el desarrollo físico, su desarrollo intelectual. Quiero que lo lean con mucho detenimiento. Vamos a hacer el debate en nuestro próximo encuentro, ¿sí?
el desarrollo moral, ¿sí? De Kohlberg sobre todo. Estoy segura que en algún momento en el colegio habrán analizado el desarrollo, las etapas del desarrollo moral de Kohlberg. Me gustaría también esto discutirlo con ustedes, ¿sí? Los modelos, las crisis, cómo se van dando, ¿verdad? En esta etapa y cuáles son los riesgos también, por favor, ¿verdad? Lo que más se busca es que se adapten a la vida, ¿sí? La adaptación que sea madura y que puede ser, la adaptación puede ser madura e inmadura, psicótica o neurótica, ¿verdad? Así que entonces, por favor, cualquier pregunta también para el otro encuentro me gustaría analizar muchísimo con ustedes, ¿sí? Entonces aquí tenemos el desarrollo personal de la pareja, el desarrollo familiar, cómo se dan en estas etapas, ¿sí? Bueno, yo creo que les va a gustar mucho el texto, así que aquí, al término de esta lectura, de este análisis, lo que le pedimos entonces es que elaboren un mapa conceptual o un esquema, ¿verdad?, de las características. En cuanto a la personalidad y factores que inciden en los algunos aspectos, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de las personas mayores, ¿verdad? Entonces voy a tomar unas dos características. Dice, tienen capacidad de disfrutar de la vida y del sentido del humor, ¿sí? Aceptan el presente y aceptan serenamente lo que les espera y lo que esa consecuencia puede traer consigo, ¿sí? Entonces vamos a debatir estas características. Hemos adoptado desde esta perspectiva, o sea, tiene una personalidad desde su capacidad de adaptación. De eso depende entonces este estilo de personalidad que yo seleccioné para discutir con ustedes. ¿Cuáles podrían ser algunos factores que inciden para que pueda haber ciertos cambios de personalidad, ¿sí? Aquí, como dijimos, que las personalidades se pueden también, además de la adaptación, podemos determinar como personalidad más armónica, que es aquella que se adapta a la vida y a sus circunstancias, acepta su realidad. Y la otra sería esa blindada, esa persona muy cerrada, siempre muy a la defensiva, muy conservadora. Y otra que es una personalidad también pasiva o dependiente. Por último, la personalidad desintegrada en personas que son aquellas personas mayores pesimistas, con enfermedades crónicas, degenerativas, dependientes, marginadas, con experiencias tristes y fracasos múltiples en el pasado. Desde esa mirada un poco hemos analizado. Ustedes van a tener cientos de materias o también bibliografías para elegir. Ustedes me pueden decir en nuestro encuentro qué intereses tienen para analizar en cuanto a las personalidades. En la bibliografía de estos primeros slides, ahí tienen cómo es la personalidad del adulto mayor. Ahora, brevemente, porque quiero que todos lo lean, ¿por qué ocurren los cambios? ¿Y cómo, de qué depende? Bueno, hay una cuestión que se identifica y hay muchos que no lo logran superar. Es que la crisis de identidad en el adulto mayor puede ser porque presentan esos sentimientos de soledad, tristeza y melancolía, ese sinsentido. ¿Por qué? Vamos a mirar primero por el concepto de la sociedad que desvaloriza totalmente esa etapa de la vida. También otros factores como la ausencia de los hijos, la jubilación y tiene que quedarse en casa después de tantos años, es lo que le va cuestionando su vida, ¿verdad? Vamos cambiando. Entonces,
le suma a esos cambios que tienen que ver con el cambio social, con el cambio familiar, también los cambios corporales y una serie de sufrimientos que pueden, ¿verdad?, empezar a padecer con mayor fuerza en esa etapa, ¿sí? Ahí van a ver entonces que una vez que ocurren estas situaciones, probablemente se dan esas crisis de identidad. Quiero que vayan mirando de qué depende que uno tenga una buena construcción de su concepto de sí mismo, ¿verdad?, para realmente valorarse en esa etapa de la vida. Voy a hacer una breve revista de los materiales que ustedes tienen y por último el material presenta unas reflexiones para que nosotros también a partir de ahí podamos hacer la entrevista. ¿Quiénes cuidan a las personas mayores? Aquí dice que generalmente son las mujeres. Quiero que lo lean, las circunstancias de las crisis, qué es lo que se plantea, ¿verdad?, esas generaciones unidas, que sea nuestra responsabilidad generar instancias de interacción entre las generaciones, niños con adultos, ¿verdad?, jóvenes con adultos mayores, ¿sí? ¿Para qué? Para aprovechar todo ese bagaje cultural, toda esa experiencia que tiene el adulto y que tenga una vida más plena. Tenemos algunos problemas, personas que están muy expuestas a abusos. En otro encuentro vamos a ver un poco algunas estadísticas de qué porcentaje de maltratos al adulto mayor se presenta también ya en nuestro país, ¿verdad? Aquí hay entonces, como ejemplo nada más, extraje uno de los párrafos de que las caídas son una de las, vamos a decir, los padecimientos más frecuentes. Un 28 a 35% de las personas mayores de 65 años sufren caídas, ¿sí? Entonces, a partir de un poco estos datos de reflexión, aquí está la tarea. Yo les di nada más que algunas ideas cómo pueden hacer la entrevista. Quiero que lean muy bien, por favor, ¿sí? Estas son nada más que guías, ¿sí? Pueden hablar en guaraní, pueden hablar en castellano, depende de cómo ustedes se sientan mejor. Así que quiero que vean, les di un libreto, saludar, presentarse, le explican qué están queriendo hacer y que querrían hacer algunas preguntas, más o menos, qué edad, no hace falta preguntarle el sexo porque ya se ve, ¿verdad? Ocupación, si tiene hijos, tuvo hijos, si tiene o tuvo nietos, ¿verdad? Y quién se encarga de su cuidado. Respecto a algunas enfermedades, qué es lo que más les cuesta ya realizar ahora, si estaría interesado o interesada en recibir algún tratamiento de fisioterapia en nuestra universidad, en nuestro centro de rehabilitación, ¿verdad? Es comentarles en qué horario funciona, cómo es, ¿verdad?, de lunes a viernes, horario, por favor, inclusive averigüen el número de teléfono de referencia para que puedan llegar y decirles que realmente ustedes querrían ser sus nexos por si necesiten cualquier ayuda. Después entonces agradecer y despedirse, ¿está bien? Muchísimas gracias. Y espero que cualquier consulta lo podamos seguir desarrollando en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.